Hola amigos, Dios les bendiga, qué bendición poder estar una vez más con ustedes. Gracias a todos los que siguen comentando los videos, gracias por sus lindos comentarios. Los he leído todos y aunque sé que no he podido responder a cada uno de ustedes, agradezco por sus lindos comentarios y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes porque tienen ese corazón dispuesto para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y bueno, el día de hoy vamos a meditar en Mateo capítulo 14, versículos del 34 al 36. Estos versículos nos hablan acerca de cuando Jesús sana a los enfermos en Genezaret. En este caso vamos a ver cómo Jesús cumplía su ministerio, que era enseñar, predicar y sanar a las personas. Cómo su fama se extendió por toda aquella región y muchos enfermos fueron a su búsqueda con la esperanza de ser sanados. Y dice la palabra de Dios, y llegando al otro lado, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los varones de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejara tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron fueron salvos. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 14, versículos del 34 al 36. Pues aquí vemos cómo los varones conocían a Jesús. Ellos sabían los milagros que él había hecho, y por eso cuando lo vieron llegar a Genezaret fueron por aquellos enfermos que necesitaban ser sanados, porque aquellos varones sabían que solamente Jesús podía hacer ese milagro. ¿Por qué? Porque a lo mejor en otras regiones donde Jesús predicaba, estos varones ya habían visto lo que Jesús había hecho y por eso sabían que Jesús podía sanar a los enfermos. Pero también aquí vemos acerca de un ruego y una desesperación, que los enfermos le rogaban que los dejara tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron fueron salvos. Y aquí vemos cómo aquellos enfermos pues tenían fe en lo que Jesús podría hacer. Sabemos que Jesús es hermoso, es maravilloso. Él obra por la fe que nosotros tenemos en Él. Su compasión pues es inmensa porque Él siempre está al pendiente de cada uno de sus hijos, aún de aquellos que aún no lo conocen. Él quiere que lleguen a ser salvos, que puedan conocerlo, que puedan experimentar ese amor que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente Dios nos da. Y aquí vemos cómo pues Jesús, movido a compasión, Él pudo sanar a aquellos enfermos. Y pues sabemos que no hay nadie como Jesús. Él ama tanto a las personas, trajo tanto alivio sobre tantas personas desahuciadas. Y ahora en el mundo actual vemos cuántas personas mueren sin Cristo. Sabemos que con esta enfermedad del COVID mucho más, porque pues esta enfermedad ha traído mucha muerte. Hay muchas personas que han muerto por esta enfermedad, pero sabemos que Dios sigue haciendo milagros y sigue sanando a las personas cuando es su voluntad el poder hacerlo. Y Dios siempre sabe lo que Él está haciendo y quiere llegar al corazón de muchas personas para que sean salvos. Pero la pregunta es, si tú ves o yo veo toda esta necesidad, ¿qué estamos haciendo al respecto? Tenemos todos el deber de predicar su palabra. Una vez que lo conocemos, eso nos lo ha dejado la palabra de Dios. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones y hacer discípulos. Y Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar mi vida para que otras personas lo puedan conocer. Yo no sé los dones que Dios te ha dado, pero Dios te ha dado dones y talentos por medio del Espíritu Santo. Y esos dones te los ha dado para que no los escondas, sino para que puedas extender su reino y para que te dejes usar por Dios. Pero ¿qué pasa si tú te niegas a ser ese instrumento que Dios quiere usar? Pues en primer lugar, Dios no se va a detener por ti ni por mí. Si nosotros no queremos ser usados por Dios para que otras personas le conozcan, va a haber alguien más con ese corazón dispuesto para obedecer su palabra y ser valiente y predicar. El mundo necesita conocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que solamente en Él podemos ser salvos. Hay que recordar que cada uno de nosotros fuimos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Y en el lugar donde Dios te ponga, predica con tu manera de vivir, y si es necesario usar palabras, úsalas. Sé valiente y esforzado y no temas porque Dios va contigo.
Tú puedes ser el instrumento que Dios use para predicar su palabra. Y aquí vemos cómo en este caso los varones fueron ese instrumento que Dios usó para que fueran por aquellos enfermos que necesitaban ser sanados. Así nosotros también vemos a nuestro alrededor compañeros, amistades, tal vez familia que aún no conoce de Cristo, y nosotros podemos ser ese instrumento que Dios use para que las personas puedan venir a Jesús y puedan conocerlo, puedan saber que solamente Jesús salva y que solo en Él está la vida. Quiero leerte lo que dice Jeremías 1, capítulo 1, versículos del 8 al 9. No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Cuando tú te dejas usar por Dios para predicar su palabra, no eres tú el que estás hablando, es por medio del Espíritu Santo. Y sabemos que nosotros no convencemos a las personas de pecado, pero el Espíritu Santo sí, Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Y Él es el que obra en el corazón de las personas. Creo que estos versículos siguen siendo también de exhortación para nosotros, para no quedarnos con los brazos cruzados al ver que hay muchos jóvenes, al ver que hay muchas personas que se están perdiendo, que están muriendo sin conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser ese instrumento que Dios use. Así como vimos que estos varones fueron ese instrumento que Dios usó, y estos enfermos tenían fe en Jesús para ser sanados y solamente tocaron el borde de su manto y fueron sanados. Van a haber personas que acepten la palabra de Dios y van a haber personas que rechacen la palabra de Dios. Sin embargo, que eso no te detenga para que tú sigas predicando su palabra, que eso pueda ser una motivación más grande, porque aunque van a haber personas que lo rechacen, también van a haber personas que necesitan escuchar esa palabra de esperanza, que necesitan escuchar que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios real, que no se trata de una religión, se trata de una relación. Y creo que es momento de que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Que prediquemos hoy y todos los días, que podamos ser el instrumento que Dios use para llevar esperanza a alguien que lo esté necesitando. Y por último quiero terminar y leerte Romanos 10:15, que dice: ¿Y cómo predicaron si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y sabemos que para predicar la palabra de Dios nosotros necesitamos conocer a Dios. Si nosotros no conocemos quién es Dios, ¿cómo vamos a predicar de un Dios que no conocemos? Entonces es muy importante que sigamos cuidando nuestra relación con Dios, que sigamos buscando su palabra cada día, que sigamos orando, que sigamos esforzándonos por meditar en su palabra, porque de esa manera podemos conocer más a Dios y que podamos también interceder por aquellas personas que aún no lo conocen y dejar que Dios use nuestra vida para que otras personas puedan conocerle, amigos. Yo creo que Dios es fiel y aún Jesús quiere seguir salvando a las personas, aún sigue habiendo esperanza, aún sigue Jesús tocando los corazones, pero tú puedes ser ese instrumento que Dios use para que otras personas lo conozcan. Así que hay que ser valientes y esforzados en seguir conociendo de Dios, en seguir enamorándonos cada día de Dios y poder predicar de ese Dios que sana, de ese Dios que salva, de ese Dios que libera y que restaura, y que solamente hay un Dios verdadero. Gracias por escuchar este mensaje y sigue esforzándote cada día por buscar a Dios y no te apartes de Él, sino aférrate cada día a su palabra. Aférrate cada día a Dios y deja que Dios siga obrando en tu vida y que Él pueda usar tu vida para que otras personas le puedan conocer. Dios te bendiga.